Cuando, cuando revisamos el tema de membrana, una de las cosas que habíamos estado destacando es que las membranas son estructuras muy frágiles, ¿ya? Eh, Son muy delgadas, por lo tanto, necesitan un sistema de protección extra para soportar eh, las diferentes tipos de fuerzas físicas, mecánicas que puede ejercer el medio sobre ellas. Por ende, todas las células han desarrollado hacia el exterior eh, una serie de complejos, ¿ya? Que son fibras en realidad, eh, que le sirven de protección a la membrana, ¿ok? Bueno, las matrices extracelulares son productos de la célula. La célula los fabrica, la célula después los secreta hacia el exterior y en el exterior se van a organizar formando unas redes de protección que evitan que la célula, que la membrana en sí, se dañe, ¿ya? Porque recuerden que la membrana es la que mantiene la homeostasis en diferentes niveles de lo que es el contenido celular, ¿ya? A nivel de iones, a nivel de nutrientes, eh, a nivel de la regulación de los procesos metabólicos en sí. Entonces, es clave que la membrana no se rompa, porque si bien es cierto que las membranas son reparables con facilidad, ¿ya? No se puede permitir que se esté rompiendo a cada rato y perdiendo material, ¿ya? Sería un gasto energético tremendo para la célula. Entonces, todas las células, desde bacterias hasta eucariotas, todas las células, contienen en el exterior estas redes, ¿ya? En algunos casos estas redes son gruesas, son densas, y en esos casos se les ha llamado paredes celulares, ¿ya? Entonces, uno cuando habla, por ejemplo, hay una diferencia clásica que siempre se dice, es que las plantas tienen pared celular y los animales no. Pero cuando uno habla así, da la idea de que las células animales no tuviesen nada en el exterior, ¿ya? Y en realidad sí tienen. En realidad tienen matriz, son más delgadas las matrices, pero representan ciertas ventajas con respecto a las matrices vegetales. ¿Ya? Por ejemplo, las matrices vegetales son paredes gruesas, rígidas, densas, y eso mismo es lo que les impide moverse a las plantas o a los hongos, por ejemplo, que también tienen pared celular. ¿Ya? En cambio, las matrices de los animales son estructuras mucho más delgadas y más plásticas, y también eso se correlaciona con la capacidad de movimiento de estos seres vivos. ¿Ya? Pero en general, cuando uno habla de pared, uno da la sensación o la idea de que las plantas tienen y los animales no tienen nada. En realidad, todas las células, todas las células tienen matriz en el exterior. ¿Ya? Vamos a revisar en esta clase bueno, vamos a enfocarnos primeramente en matrices animales. El contenido de la matriz animal, porque el blanco de estudio son los humanos, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de matrices animales, qué es lo que contiene, sus características, matrices especiales de animales, y luego haremos una comparación con otros tipos de matrices en otros seres vivos, ¿ya? Con plantas, con hongos, con bacterias, etc. Bien. Las matrices animales, eh, al igual que cualquier otra matriz de otro ser vivo, contienen dos tipos principales de macromoléculas. Contienen proteínas fibrosas y contienen polisacáridos, ¿ya? Que normalmente son polisacáridos lineales, ¿ya? Esos son los tipos principales de macromoléculas que componen la matriz extracelular. Proteínas fibrosas y polisacáridos. Eso vamos a encontrar lo que es una norma en todos los seres vivos, ¿ok? Puede haber por ahí alguna excepción, pero en general es así. Eh, Ahora, las matrices en animales, dependiendo del tipo de tejido que estemos analizando, podremos encontrar que son más densas, que son más compactas, que son más resistentes, que son más eh, que pueden evitar el paso de ciertas cosas, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la imagen se compara, o es una muestra de un tejido, contiene epitelio y contiene conectivo,
¿ya? Aquí. Entonces, arriba, se nota claramente la separación allí. Si ustedes se fijan, aquí hay una especie como de línea, ¿ven? Que separa claramente este tramo de células de las que están abajo. Las que están arriba son células epiteliales, ¿ya? Y como el epitelio forma barreras, las células están muy pegadas unas con otras, ¿ya? En cambio, aquí abajo en el tejido conectivo, las células suelen estar más separadas. Y aquí hay más matriz extracelular, ¿ya? Bueno, la función del tejido conectivo es rellenar. El tejido conectivo, el tejido, bueno, hay montones de formas de tejido conectivo, no sé si ya las vieron en histología, pero hay montones de formas. El tejido conectivo clásico, bueno, hay más de un tipo, pero en fin, tiene como función principal servir como relleno de otros tejidos, ¿ya? Pero relleno no significa de que, no, de que simplemente esté ahí rellenando espacios o agujeros, sino que le da estabilidad mecánica a otros tipos de tejidos, ¿ya? Tenemos conectivo debajo de todos los epitelios, sirve para soportar tensiones mecánicas, como tiene gran cantidad de matriz, todo esto que está acá es como si fuese una gelatina, un gel, ¿ya? Una jalea, en donde están metidas las células. Entonces, es una estructura que permite el flujo eficiente de cosas con relativa facilidad de nutrientes de un lugar a otro, ¿ya? Y por ahí pueden filtrarse cosas, iones, azúcares, etcétera. Por ejemplo, si esto fuese tejido epitelio intestinal, del intestino hacia el interior hacia la sangre, o si fuese al revés, de la sangre hacia los tejidos, tiene una buena fluidez. Aquí al lado se ven el esquema de lo que está a la izquierda. Células epiteliales, tejido conectivo. Una cosa que es importante y la vamos a desarrollar más adelante, es que dentro de las matrices animales hay algunas que son especiales. Por ejemplo, está la lámina basal, ¿ya? La lámina basal es un tipo particular de matriz que es más compacta que el resto de las matrices comunes de los otros tejidos, ¿ya? Y que sirve como sitio de anclaje. De hecho, cuando vimos uniones celulares, habíamos visto, por ejemplo, que las células se anclaban a la matriz. En el epitelio se anclan a la base y en la base, la matriz es la lámina basal, ¿ya? Aquí no se nota bien, no se ha dibujado, pero las células epiteliales tienen matriz encima también, encima, entre medio, pero en pequeñas cantidades, ¿ya? No es que no haya nada, siempre tienen por todas partes algo de matriz. Es importante eh, para el correcto funcionamiento de una célula, ¿ya? Aquí, por ejemplo, pueden ver un esquema, esta es una fotografía óptica con tinción. Todas esas fibras que se ven de un lado a otro, muchas de ellas son proteínas, a la mayoría colágeno, ¿ya? Y otras fibras van a ser polisacáridos, ¿ya? Y esos zonas más redondeadas son los núcleos de las células. No se ve toda la célula completa, pero se ven los núcleos que están teñidos, ¿ya? En esta otra imagen se puede ver, esta es fotografía electrónica ya, pueden apreciar ustedes algo de tejido. En realidad, la fotografía electrónica, cuando uno la obtiene, lo que hace es darnos una imagen en tonalidades grises, ¿ya? Pero se puede, ahora con las técnicas eh, de, de manejo de imágenes, se puede colorear artificialmente. ¿Ya? Y aquí se han coloreado algunas regiones para destacar ciertas cosas. Por ejemplo, las azules serían células. De conectivo son fibroblastos principalmente, ¿ya? Las hebras gruesas que se ven allí probablemente son colágenos, ¿ya? O algunas proteínas auxiliares. Y las otras son polisacáridos, ¿ya? Son polisacáridos. Si ustedes se fijan, las células están metidos en esta red. Bueno, de partida, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver al microscopio un poco de jalea, ¿ya? Van a encontrar fibras así, ¿ok? Van a ver agar más adelante probablemente, ¿ya? Eh, si logran tener una buena definición, van a poder observar fibras, no con este detalle, porque esto es microscopía electrónica, pero van a poder ver algunas cosas así como para todas partes, ¿ya? La gracia de las matrices celulares es que forman geles, ¿ya? Forman geles, una especie como de jalea. No sé si alguna vez uno de ustedes ha hecho un corte
lo suficientemente profundo, encontrará que debajo de la piel hay una capa blanquecina, ¿ya? Uno a veces piensa que es grasa, pero no es grasa, es tejido conectivo. En algunas partes sí hay grasa, pero en general lo que uno corta justo debajo es tejido conectivo, ¿ya? Una capita blanca. Esa capita blanca está compuesta por esto. Ahora, ¿por qué es importante esto? Por el agua, ¿ya? Recuerden una cosa vital de la configuración de las membranas celulares. Para que la bicapa lipídica se mantenga organizada, necesita agua adentro y necesita agua afuera. ¿Recuerdan eso? ¿Ya? Entonces, una forma eficiente de tener agua en el exterior, porque en el interior se entiende fácil, lo contiene la misma membrana, la mayor parte del agua, pero tener agua afuera es más complejo. Entonces aquí se aprovecha la propiedad que tiene, han visto en la primera unidad seguramente propiedades del agua, y han visto la adhesión. El agua se adhiere a todo. Bueno, en estas regiones el agua se queda metida en estos espacios. De repente les han visto ustedes, bueno, el agua es un líquido que moja, ¿ya? Aunque suene chistoso, pero tiene esa característica porque el agua se adhiere a las cosas, ¿ya? Se pega a las cosas, ¿ya? Por eso se dice que moja. Hay líquidos que no mojan. El mercurio, por ejemplo, ¿ya? Si alguien ha roto alguna vez un termómetro de mercurio, se habrá fijado que el mercurio se separa. No es para que lo hagan ni para que jueguen, ¿ya? Pero el mercurio, por ejemplo, es un fluido, pero que no moja, porque no se pega, porque es apolar, ¿ya? En estos casos, en estos casos, eh, aquí en estos espacios queda atrapada agua, ¿ya? Y el agua que queda atrapada acá, al tener esta configuración, porque tiene uniones fuertes con diferentes partes, ya no tiene la característica exacta de ser un líquido, ¿ya? Entonces, es lo mismo que pasa cuando uno prepara una jalea, ¿ya? La jalea viene en un polvito, ustedes lo ponen en agua caliente, lo revuelven, y después cuando lo dejan enfriar, queda una estructura que es más densa. Depende de la concentración a la que la hayan preparado, puede quedar bastante dura o puede quedar blanda, ¿ya? Pero es una estructura gelatinosa, ¿ok? Es un gel. Eso mismo tenemos nosotros acá, ¿ya? Y ese gel tiene agua atrapada. Y por esa razón es que las células no se rompen porque tienen agua en el exterior gracias a las matrices extracelulares, ¿ya? Entonces, esa es una de las funciones importantes que tiene la matriz con respecto a las células, ¿ok? Servir como un sitio que permite a las células rodearse de una capa de agua. Y recuerden que la capa de agua es vital para la organización de los fosfolípidos, ¿ya? Que se organizan como bicapa repeliendo el agua, ¿ok? Las matrices extracelulares, como les dije en términos generales, están compuestas por polisacáridos y por proteínas fibrosas. En el caso de los animales, aquí nos referimos a los humanos particularmente, los polisacáridos que componen las matrices se llaman glucosaminoglucanos, ¿ya? Se los abrevia con las siglas GAG, ¿ya? Glucosa aminoglucano, o glicano también le dicen. Se usa, en castellano se usa casi indistintamente glicano o glucano, glicólisis o glucólisis. Van a aprenderlo eso, ¿ya? Se usa en general en algunos libros con una letra, en otros con la otra. Da lo mismo. Los glucosaminoglucanos, vamos a verlos después, son repeticiones de disacáridos, ¿ya? En cadenas relativamente largas. La, la parte proteica de la matriz extracelular en animales principalmente está formada por colágeno, ¿ya? Es lo que más abunda, de hecho es la proteína más abundante que tenemos en el cuerpo. Pero hay otras proteínas que, bueno, en realidad hay montones de proteínas, pero vamos a destacar algunas, no todas, ¿ya? Vamos a destacar algunas que tienen alguna preponderancia en ciertos tejidos o alguna función en particular, ¿ya? No pretendo de que se aprendan toda la estructura ni todos los tipos de cada cosa, ¿ok? Así que vamos a estudiar entonces
¿qué son los polisacáridos? ¿Cómo se organizan? ¿Y qué clase de proteínas y qué aporte le hacen a la matriz? ¿Ya? Empecemos con los polisacáridos. Los glucosaminoglucanos son cadenas lineales, ¿ya? De repeticiones. Si ustedes se fijan acá, en esta estructura, ¿ya? Vamos a encontrar que, bueno, vamos a hacerlo así. Estos dos azúcares son iguales a estos dos azúcares, ¿ya? Entonces, esto es un disacárido que se repite, ¿ya? Un disacárido que se repite. Si ustedes imaginan esto, que se repite y se repite y se repite, no sé, 60 veces, 100 veces, 200 veces, depende del glucosacárido, ¿ya? Tendremos esta estructura, ¿ya? Un glucosaminoglucano. Ahora, los disacáridos que se utilizan en la formación de glucosaminoglucanos son derivados de la glucosa o de algún otro azúcar, pero son modificados, ¿ya? No sé si vieron en la primera unidad azúcares modificados, pero hay aminoazúcares, ácido azúcares, desoxiazúcares, montones de tipos de azúcares modificados, en donde se les cambia grupos funcionales y eso les da características bastante diferentes, ¿ok? Por ejemplo, este que está acá se llama N-acetilgalactosamina sulfato, ¿ya? Derivado de la azúcar galactosa, pero con ciertas modificaciones. Por ejemplo, acá, fíjense, se le ha agregado un grupo azufrado, ¿ya? Por acá tiene un grupo amino, un grupo acetilo, ¿ya? El otro tiene un grupo ácido, ¿ya? El ácido hidurónico. Eh, los glucosaminoglucanos, glucos, amino, glucano, ¿ya? Gluco se refiere a que está formado por azúcar, pero un azúcar aminado, ¿ya? Normalmente uno de los dos azúcar al menos, uno de los dos azúcar, contiene algo de nitrógeno, ¿ya? Y además, normalmente los azúcares tienen cargas negativas. Eso les permite interactuar con proteínas y otros elementos que tengan cargas positivas, ¿ya? Y eso vamos a ver que es importante en la configuración de la matriz después. El otro generalmente es uno que tiene grupo amino, el otro tiene normalmente un grupo ácido, ¿ya? Hay montones de formas de disacáridos que se van a utilizar. Bueno, no montones en realidad, pero hay varias, ¿ya? Los más comunes, y aquí estamos hablando específicamente de mamíferos, en humanos, encontramos esto, por ejemplo. Vamos a encontrar eh, estos tipos de glucosaminoglucanos, ¿ya? Por ejemplo, queratán sulfato. Aquí pueden ver dos azúcares que lo componen. Heparán sulfato, otro disacárido. Heparina, dermatán sulfato, condroitín sulfato, ¿ya? Son, son varios tipos de disacáridos, ¿ya? Aquí en este esquema se puede ver además un montón de otras cosas que forman parte de la matriz, ¿ya? Eh, los azúcares que tenemos en los vertebrados son de este tipo, se llaman glucosaminoglucanos, y vamos a ver después, más adelante, que en otras especies, en otros tipos de seres, hay otros tipos de azúcares. Por ejemplo, en plantas celulosa, en invertebrados hay quitina, en bacterias hay glicano unido a proteína que se llama peptidoglicano, etc. ¿Ya? Eh, Habiendo varios tipos de disacáridos que se usan para glucosaminoglucanos, se los ha clasificado en cuatro grupos, ¿ya? El ácido hialurónico, condroitín y dermatán sulfato, el grupo del heparán sulfato y leparina, el queratán sulfato. Son como los cuatro tipos principales de glucosaminoglucanos, ¿ya? Ahora, ¿en qué se diferencian cada uno? Bueno, aparte de que están formados por un disacárido diferente, ¿ya? Que por cierto no me importa que se aprendan cuáles son. La razón es que cada tejido requiere soportar fuerzas diferentes, ¿ya? Comprenderán, por ejemplo, de que la matriz extracelular que se encuentra asociada a la musculatura tiene que soportar tensiones diferentes a la matriz que encontramos entre las células hepáticas, por ejemplo.
porque el músculo tiene un movimiento de contracción que no se compara con lo que hace, con lo que pueda moverse el hígado, ¿ya? O por ejemplo, el tejido conectivo que está en las manos, ¿ya? Que las movemos tanto, que las utilizamos para tanto, tomamos cosas, hacemos presiones, tendrá que necesitar un grado de resistencia, de flexibilidad diferente a la piel del muslo, por ejemplo, que tiene también conectivo debajo, pero que no soporta ese tipo de tensiones, ¿ya? Eh, etcétera. Entonces, como cada tejido, como cada tejido tiene y necesita soportar tensiones diferentes, ¿ya? Los pulmones se expanden, el intestino se mueve, algunos tejidos son menos móviles que otros, ¿ya? Entonces, como cada uno de los diferentes glucosaminoglucanos le puede aportar cosas diferentes a la célula, porque algunos pueden ser más largos, otros más cortos. Algunos pueden ser más flexibles, se pueden doblar más que otros. Otros pueden ser más rígidos, ¿ya? Algunos serán más resistentes, otros podrán ser más, menos fuertes, pero en general casi todos son resistentes. Eh, y esas diferencias son las que hacen de que en algunos tejidos se privilegien unos sobre otros, ¿ya? Por ejemplo, el condroitin sulfato. Ese se usa harto en el cartílago, por eso se le puso ese nombre, ¿ya? Y uno entenderá de que el cartílago es una estructura de alta resistencia, porque se conecta huesos y necesita una gran fortaleza ese tejido. Entonces, ese tipo de polisacárido le va a aportar al tejido una gran resistencia, ¿ya? El dermatán sulfato es de la piel, el queratán también. El ácido hialurónico es como general, lo encontramos en todas partes, por todos los tejidos, ¿ya? Ahora, el hecho de que tengan esos nombres, el hecho de que tengan esos nombres, no significa de que solo los encontramos en esos tejidos, ¿ya? Sino que los tejidos pueden usar uno o más de uno de los glucosaminoglucanos y de hecho usan combinaciones y proporciones diferentes porque cada tejido necesita un grado de flexibilidad y de resistencia al movimiento mecánico diferente, ¿ya? Entonces, algunas células requerirán más protección y usarán mayor cantidad o un tipo particular de glucosaminoglucanos y otros tejidos usarán otras, ¿ya? Algunas matrices especiales tendrán ciertos tipos de glucosaminoglucano que le dan algunas características, ¿ok? Entonces, la idea de esto es que entiendan de que es importante el tema de la variabilidad, ¿ya? Es importante de que no exista solo una forma de fibra, sino que existan varias firmas, varios tipos de fibras, en este caso de polisacárido, porque cada una le va aportando a las diferentes partes del cuerpo eh, capacidades para cumplir los roles asociados, ¿ya? En la imagen de la izquierda se hace una comparación entre algunas proteínas o eh, el glicógeno también está por allí, ¿ya? Eh, que con una región de gel de ácido hialurónico, ¿ve? Aquí arriba se ve una proteína globular, ¿ya? Una proteína típica globular de un tamaño mediano, ¿ya? Pueden ver ahí. El glicógeno, que es una reserva de azúcares, que es que tiene eh, cientos a miles de azúcares, ¿ya? Una proteína pequeña, la van a ver después más adelante, metabolismo, la glicogenina con un montón de ramificaciones de azúcares. La espectrina, que es una proteína de membrana, que es bastante larga, ¿ya? Que sirve de protección también a la membrana. El colágeno, una proteína que está fuera de la célula, que suele ser más larga que las células incluso, ¿ya? Y aquí se pueden ver eh, una configuración de un sector de gel de ácido hialurónico. ¿Ven? Fibras, ahí hay montones de fibras, ¿ya? Montones de fibras, en este caso, de este glucosaminoglucano. Aquí no se muestra, pero también hay proteínas intercaladas, ¿ya? Pero para que vean cómo estas estructuras pueden formar regiones súper grandes, ¿ya? De hecho, como veíamos en una imagen anterior, hay células metidas entre medio, ¿ya? Entonces sirven como formando estas estructuras
de resistencia. Otra cosa más. Eh, si ustedes alguna vez han jugado con gelatina, no sé si a alguien le gusta, eh, si uno golpea la gelatina, ¿ya? Es como característico, tiene propiedades físicas interesantes porque absorbe los impactos. ¿Ya? No sé si han puesto una jalea, la han puesto a vibrar, la han golpeado encima, soporta el impacto. ¿Ya? De hecho, hay algunos ensayos interesantes que se hace en ese sentido de estructuras de tipo gel. ¿Ya? Y eso mismo es lo que hacen nuestras células eh, gracias a las matrices extracelulares. Están embebidas en un medio que las protege de los impactos mecánicos. ¿Ya? Por eso es que al caminar, al correr, al movernos, al darnos la mano, al apretarnos, la, nuestras células no se lesionan con tanta facilidad, gracias a todo este sistema de protección de la matriz. ¿Ya? Los glucosaminoglucanos no están solos en la matriz, sino que están conectados con proteínas. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, se puede apreciar, estas verdes que se ven acá representan proteínas. ¿Ya? Hay proteínas que son más pequeñas, proteínas que son más grandes. ¿Ya? Por ejemplo, el colágeno, una proteína larga. Eh, Eso también puede ser colágeno, porque hay colágeno de todo tamaño. Eh, Y estos que están acá, estos en rosado, representan los glucosaminoglucanos, que como yo les decía, son estructuras lineales, ¿ya? No son ramificadas, como por ejemplo lo es el glicógeno o el almidón, ¿ya? Que son azúcares polisacáridos ramificados, son lineales. Aquí se dibujan bastante rectos, porque la verdad hay varios que son bastante rectos, pero hay muchos otros que pueden generar curvaturas o que pueden estar ondulando, ¿ya? Eh, En cada punto de estos, en la proteína hay aminoácidos con capacidad para hacer conexiones. Hay varios aminoácidos de las proteínas que tienen capacidad para poder formar enlaces que pueden ser o glucosídicos o N-glucosídicos. Depende si se une a un OH o a un NH. ¿Ya? Pero hay varios aminoácidos que reciben uniones. ¿Ya? Entonces aquí, en cada punto de estos hay un aminoácido que tiene esto. ¿Ya? En este caso la serina, que tiene un OH, aquí se le han pegado lo que se conoce como el linker, ¿ya? Que son 4 azúcares, es un oligosacárido, que sirve como puente, ¿ya? Y después vienen las repeticiones de glucosaminoglucano. Un disacárido, le sigue otra vez el mismo disacárido, el mismo, así. Y así decenas a centenas de veces. ¿Ya? Como les digo, hay algunos que son más cortos, otros más largos. ¿Dónde ocurre todo esto? ¿Dónde se genera la síntesis de esto? Lo vamos a ver cuando veamos organelos de membrana. ¿Ya? Y ahí vamos a encontrar cómo algunos organelos como retículo y Golgi se asocian en la formación de moléculas que van al exterior de la célula, ¿ya? Incluidas proteínas y azúcares. ¿Ok? Entonces, esto es una forma en la cual se organiza. ¿Ya? Aquí podemos ver otra estructura eh, para verlo en más grande, ¿ya? Cores, que son proteínas, y anclados a ellos un montón de polisacáridos. ¿Ven? Y eso forma estructuras largas, ¿ya? Eh, y están por todas partes, mezcladas en diferentes direcciones. Y eso es lo que va formando la matriz. ¿Ya? La, la parte proteica de la matriz extracelular eh, es muy variada. ¿Ya? Hay proteínas, como les decía, de múltiples tipos. ¿Ok? Eh, hay eh, hay colágenos, hay eh, tipos de fibrinas, hay elastinas, hay pimentinas no, hay eh, lamininas, hay nidógeno, no sé, hay montones de proteínas en la matriz, ¿ya? Nosotros vamos a destacar algunas, ¿ya? Eh,
que tienen algunos roles interesantes. La principal de todas las proteínas que hay en la matriz es el colágeno, ¿ya? Bueno, no podemos decir el colágeno porque no hay una proteína colágeno. El colágeno es una familia de proteínas, ¿ya? Eh, no recuerdo cuántas son, pero deben ser más de 70, ¿ya? Es una familia grande. Pues, es decir, tenemos muchos genes de colágeno, ¿ya? Eh, como característica, los colágenos es que son estructuras triméricas, ¿ya? Es decir, son tres cadenas que se van a enrollar formando una sola estructura fibrosa. Y esto es interesante y genial porque si alguien alguna vez ha jugado haciendo trenzas, ¿ya? Trenzando hilos o lo que fuese, habrá notado de que la resistencia de una trenza es mucho, mucho más alta que de una hebra simple, ¿ya? Es decir, si juntamos tres hebras, la resistencia final en la trenza no es 3 veces más que una hebra separada. Es 10 veces o 15 veces más, depende, ¿ya? Eh, porque la estructura de la trenza le da otra configuración. Y es interesante de que eso hayan desarrollado las proteínas, ¿ya? Este tipo de proteínas, que al trenzarse tienen una resistencia mucho más alta que la resistencia que tiene la proteína simple, ¿ya? Que de por sí ya es resistente porque está formada por puros enlaces covalentes, ¿ya? Eh, los colágenos en general, si sumamos el conjunto, representan casi la cuarta parte del total de nuestra proteína, lo cual nos dice mucho de la importancia que tiene, ¿ya? A pesar de que participa rellenando todo. Tanto así de que una persona de unos 80 kilos tiene unos 6 o 7 kilos de colágeno, ¿ya? Eh, los colágenos como son proteínas, son fabricadas desde el genoma, ¿ya? A través de la expresión génica, la vamos a ver después cómo ocurre, y en general van a fabricarse en ribosomas asociados al retículo, el retículo los pasa al Golgi, en el Golgi se terminan de modificar y se van sacando. Y afuera de la célula se terminan de ensamblar, ¿ya? Y forman estructuras, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Hebras, proteínas de colágeno que se van trenzando y luego empiezan a agruparse con más colágeno y forman estas hebras gigantes, ¿ya? Una hebra de colágeno puede ser 5 o 10 veces más larga que una célula promedio, ¿ya? Pueden ser estructuras muy, muy largas, ¿ok? La célula las fabrica en el interior, pero luego en el exterior terminan de ensamblarse formando estructuras mucho más alargadas, ¿ya? En esta imagen que pueden ver ustedes, hay hebras, estas que están acá en negro son hebras de colágeno, ¿ya? Todas estas. Y los puntitos que se ven allí, en realidad son hebras de colágeno, pero que están hacia allá, en otra dirección, ¿ya? O pueden estar así, así, y si pudiésemos ver, este es un corte plano de tejido, entonces se han cortado todas las que van hacia acá, hacia allá, se puede aparecer, pero en otras imágenes que hemos visto se pueden ver en múltiples direcciones, ¿ya? Más adelante vamos a ver, cuando veamos organelos, cómo es que se fabrican proteínas de membrana o proteínas de exportación y cuáles son los procesamientos que se hace. Y ya desde aquí se le empiezan a agregar los azúcares, los glucosaminoglucanos, ¿ya? Para después ensamblarlos en el exterior, ¿ya? En esta imagen, por ejemplo, se ve dos células que están sacando colágeno hacia el exterior, ¿ya? Para formar su matriz. Hay varios tipos de colágeno. Algunos forman las fibras largas y otros forman las fibras conectoras, ¿ya? Y esto es interesante, porque como tienen unidades de repetición, permiten el desplazamiento de unos colágenos sobre otro colágeno, ¿ya? Entonces, esto es interesante porque hace de que la estructura de la matriz no sea una estructura rígida, ¿ya? No es como que estuviesen soldadas, sino que se pueden desplazar. Y eso uno lo puede comprobar con facilidad. Eh, con, con una mano empujen el dorso de su otra mano y van a ver que la piel se mueve, ¿ya? En todas direcciones.
¿ok? Y en cualquier parte de su cuerpo que puedan hacer eso, la piel se desplaza, se mueve en diferentes direcciones. Los tejidos pueden comprimirse un poco, ¿ya? Pueden apretarse un poco, pueden relajarse. ¿Por qué razón? Porque no son uniones rígidas, ¿ya? Son uniones fuertes, pero no son rígidas, ¿ok? Por lo tanto, como permiten un desplazamiento, eso ha sido genial para los animales porque, porque al desplazarse hace que sus tejidos sean flexibles. Y eso, y el resultado final de eso, es la capacidad de movimiento que tenemos los animales, que por ejemplo no la tienen los hongos o las plantas en general. ¿Ya? Eso es una cosa interesante y que tiene que ver con las características de las proteínas y sus formas de anclarse. Eh, Otro tipo de proteínas que también son de la matriz y que son bastante interesantes de indicar son la elastina, ¿ya? La elastina la encontramos de manera abundante en todos los vasos sanguíneos grandes, sobre todo que están cerca del corazón, eh, y en otros tipos de tejidos tubulares que también tienen que recibir presión. Eh, una de las peculiaridades que tiene nuestro circuito sanguíneo es que el flujo no es constante. ¿Ya? Ya eso ya lo saben. El corazón bombea por pulsos. ¿Ya? Bombea un poco de sangre y luego se llena de nuevo y bombea otro poco y así va enviando sangre por pulsos al cuerpo. Eh, Obviamente que eso genera una presión y el tejido que mayor presión tiene que resistir es justamente el vaso sanguíneo que sale del corazón, que es la aorta. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos, este es un segmento de la aorta, y la imagen de al lado es un pedacito más chiquito que esto, de, de una ampliación de lo que está acá. ¿Ya? Todo lo que es la aorta, bueno, adentro y afuera, tiene estas fibras. ¿Ven? Toda esta red que parecen un montón de raíces, no sé, son proteínas elastina. ¿Ok? Esta proteína, como el nombre indica, elastina, le permite a la aorta dilatarse cuando aumenta la presión de la sangre cuando el corazón bombea y luego volver a comprimirse cuando baja la presión. Y así se lo lleva a la aorta eh, dilatándose y comprimiéndose al ritmo de que el corazón late. ¿Ya? Eh, las proteínas son hidrofóbicas, ¿ya? Eh, Están en la matriz, están afuera de las células, ¿ya? Intercaladas con todo el tejido. Aparte de eso, tiene musculatura, no solamente tiene esto, ¿ya? Tiene epitelio, tiene musculatura, tiene conectivo, tiene varios tejidos, pero tiene harta elastina que le permite esa interacción, ¿ya? Eh, la forma en la cual funcionan estas, ¿ya? Eh, una cosa, el hecho de que sea una proteína hidrofóbica no significa de que por acá no pueda intercalarse a agua o cosas así, ¿ya? Porque está en contacto, por ejemplo, esta proteína en contacto con glucosaminoglucanos que tienen polaridad. Así que, eh, de manera general, se ha encontrado de que algunas proteínas son hidrofóbicas, no para que eh, eh, no para no tener contacto con el agua, sino para que no ser disueltas en el agua, ¿ya? Para no dispersarse fácilmente en el agua. ¿Ya? Es una característica que tienen muchas proteínas, sobre todo que tienen roles estructurales, porque si una cosa tiene rol estructural, no es bueno que sea soluble, porque con el agua se disolvería y se movería de posición. ¿Ya? Entonces, hay muchas cosas que tienen la característica de hidrofóbica, pero no porque no deban estar con agua cerca, sino para que no sean disueltas, separadas en el agua, ¿ya? Eh, la forma en cómo funciona es genial, porque es una de las pocas proteínas que no tiene una configuración tridimensional definida, ¿ya? Las elastinas entre sí bueno, toman formas más o menos alargadas, ¿ya? Son fibrosas, y tienen conexiones entre sí que forman puentes covalentes fuertes.
¿ya? Normalmente son disulfuro, ¿ok? Entonces, como no tienen una configuración tridimensional definida, pueden cambiar su configuración. Es decir, cuando aumenta la presión hace que se estiren, pero no se van a romper porque todo es enlace covalente, ¿ya? Eh, proteína, enlace covalente, proteína, enlace covalente, y bueno, la proteína, los enlaces peptídicos también son covalentes. Así que todo es unión fuerte, ¿ya? Cuando baja la presión, cuando baja la presión, eh, la, la, la proteína se enrolla de manera más o menos aleatoria, ¿ya? Es como que, es como que ustedes, mm, por ejemplo, imagínense que toman un elástico, de esos elásticos para amarrar billetes, por ejemplo, lo estiran y lo dejan caer sobre la mesa. Cuando lo suelten y caiga sobre la mesa, se va a enrollar. Pero cada vez que lo hagan, si lo repiten 5 o 7 veces, cada vez que se enrolle, se va a enrollar de forma diferente, porque es más o menos aleatorio y tiene que ver con varios procesos del azar del movimiento. Y aquí es algo parecido. Cuando, 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 la, cuando la presión hace que la aorta se dilate, las proteínas se van a estirar, ¿ok? Se van a estirar, van a tomar una configuración alargada, ¿ya? Eh, la, y cuando la presión disminuya, cada una de estas se va a enrollar, pero su forma de enrollarse tampoco es que sea completamente al azar, ¿ya? Porque tienen ciertos patrones, pero, pero tiene varias formas en las que podría plegarse. Y eso genera de que si esta proteína que está acá, por ejemplo, eh, tiene, se enrolló de esta forma, la próxima vez que ocurra la apertura y cierre, puede que se enrolle de otra manera, y otra vez de otra manera y así, ¿ya? Eh, entonces, eso permite de que de que este tejido soporte una gran... De hecho, la aorta es el tejido que mayor presión interna va a soportar, ¿ya? Los crosslinks vendrían a ser enlaces fuertes, ¿ya? Eh, normalmente son enlaces disulfuro, que son los enlaces más fuertes que se generan entre los tipos de proteína, ¿ya? Eh, ojo, si bien aquí les muestro la aorta, que viene a ser una de las proteínas que mayor cantidad de elastina tiene, perdón, uno de los tejidos que mayor cantidad de elastina tiene, la elastina no está solo en la aorta, ¿ya? Es abundante en la aorta, en los vasos sanguíneos grandes, sobre todo en las arterias, porque las venas no tienen mucho cambio de presión, ¿ya? Las arterias sí, pero también está en un montón de otros tejidos, ¿ya? Eh, eh, las regiones exactas de los tejidos, eh, o sea, si está en me preguntan si está en la parte de la túnica o en todo el vaso, no, la verdad no lo tengo claro, ¿ya? Eh, eh, pero por ejemplo, en todas las zonas de tejido que necesiten expansión y contracción, vamos a encontrar elastina. En los pulmones, por ejemplo, ¿ya? Vamos a encontrar, en los ligamentos también vamos a encontrar, ¿ya? Eh, este tipo de proteína que le sirve para mantener eh, o soportar esta capacidades de poder estirarse y contraerse, ¿ya? Eh, otro tipo de proteína interesante que se encuentra en este caso la encontramos básicamente en abundancia cercana a las láminas basales, sobre todo en epitelio, es la fibronectina, ¿ya? Eh, esta, no sé si ustedes recuerdan una de las uniones que vimos antes, aparecía por ahí la fibronectina, si quieren revísenla, permite el anclaje de las células a la matriz, ¿ya? O sea, participa en las interacciones que tienen que ver
con adhesiones focales o hemidesmosomas, ¿ya? Ahí la vamos a encontrar asociada. Permite la integración entre las integrinas y el colágeno u otras proteínas del exterior. Si se fijan en esta estructura, notarán que esta parte de la derecha es una región de la proteína, ¿ya? Aquí pueden ver de que esta proteína tiene bueno, es un dímero, tiene una zona, ¿ya? Esta zona de acá abajo, es la que va a interactuar con la lámina basal, ¿ya? Y, y esta otra zona, interactúa con la célula, ¿ok? Las fibronectinas se encuentran asociando células con matrices. Sobre todo es abundante esta en epitelio, ¿ya? Imagínense esto. Aquí arriba yo tengo una célula, ¿ya? La va a hacer chiquita, pero en realidad, fíjense que es una proteína, la célula gigante, pero imagínense esto, ¿ya? Y abajo tenemos la lámina basal, que es matriz, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan en esa estructura, ¿ya? Es una estructura que tiene la pinta flexible. ¿Han visto esos muñecos que ponen en los estadios, que están moviendo los brazos todo el rato porque hay aire que los mueve? Esta proteína es algo parecido. Tiene anclaje abajo, ¿no? Una base, ¿ya? Y arriba está anclado la célula. Entonces, esta proteína, además del colágeno que les decía hace rato, es la que permite que el tejido se mueva, ¿ya? Si ustedes, la piel que tenemos se desplaza sobre el tejido que está abajo, ¿ya? Se desplaza, se mueve, no tanto, un poco, ¿ya? Pero si ustedes hacen la prueba, van a notar que la piel se desplaza del tejido del tejido conectivo que tenemos debajo, ¿ok? Y eso es gracias a que las uniones no son anclajes fuertes, o por lo menos no son anclajes rígidos, ¿ya? Entonces, eh, esto es como si, no sé, imagínense una manta grande y varias personas debajo que la están moviendo y la pueden desplazar hacia un lado y hacia el otro. Eso es importante. Eso es importante porque le da flexibilidad a los tejidos, ¿ya? Entonces, participan en la interacción entre las células, sobre todo, como les decía, las células del epitelio con la matriz, con la lámina basal que vamos a ver luego, ¿ya? Y esos son le permite, ¿ah? Además, que recuerden que aquí la matriz, los colágenos, también pueden desplazarse. Entonces, sumado que esto puede moverse, la célula puede desplazarse sobre esta proteína y los colágenos que también pueden moverse, eso le da flexibilidad a los tejidos, ¿ya? Hay zonas de la piel que son más flexibles que otras, ¿ya? Y de repente han visto ustedes que hay personas que pueden estirar mucho su piel, ¿ya? Es porque tienen problemas con la interacción de colágeno sobre todo. Hay varios tipos de problemáticas, pero la principal es de colágenos, que no se anclan bien. Entonces, por esa razón pueden desprender regiones de la piel y ser mucho más flexibles, ¿ya? Eh, Ahora, ojo, esto que he dibujado acá, no crean de que es una proteína soportando la célula, ¿ya? Si lo dibujásemos, vendría a ser una célula, ¿ya? Una célula, y tiene montones de proteínas que están haciendo el anclaje, ¿ya? Son todas pequeñitas comparadas con el tamaño de la célula, ¿ya? Y todas pueden moverse hacia adelante, hacia atrás, y eso hace que el tejido de encima se desplace sobre el tejido que está abajo, ¿ya? Aquí tenemos la lámina basal, abajo el conectivo, y eso permite de que uno se mueva con respecto al otro. Todo este tipo de proteínas de la, de la matriz extracelular, si se fijan, tienen capacidades de flexibilidad. Son resistentes, pero son flexibles, ¿ya? Y eso ha sido vital para los animales para que puedan desplazarse, ¿ya? Eso ha sido importantísimo en el hecho de que los animales hayan desarrollado la capacidad de movilizarse como no lo hacen otros seres vivos, ¿ok? Las principales funciones de las matrices tienen que ver con la adhesión, ¿ya? Ya hemos visto que las células se conectan con la matriz, ¿ya? Eso es interesante.
Eh, la, la diferenciación también, ¿ya? Vamos a ver de que las matrices son indicadoras de que hacia qué tipo de célula tienen que diferenciar. Esto sobre todo es importante en embriones, ¿ya? La multiplicación, ¿ya? Permite determinar cuántas células puede soportar un tejido, ¿ya? Y la migración también. Vamos a ver estas funciones más asociadas a un tipo especial de matrices que se llaman láminas basales, que la vamos a ver a continuación, ¿ya? Eh, ya, me preguntan en el chat si dependiendo del tipo de proteínas, el tejido puede ser más rígido o más móvil. Claro, dependiendo de las dos cosas. Dependiendo del tipo de proteína, en realidad todos los tejidos tienen varios tipos de proteínas. Entonces depende de las combinaciones. Si el tejido utiliza o tiene mayor cantidad de proteína más rígida, será menos móvil. Si tiene mayor cantidad de proteína flexible, podrá ser más móvil, ¿ya? Pero también se suma las características de los glucosaminoglucanos. Entonces, la resistencia o flexibilidad, combinación de esas características que tiene cada tejido, es resultado de la combinación de usar diversos tipos de proteínas y diversos tipos de glucosaminoglucanos. Y las formas en que se van combinando le aportan eh, un grado específico de resistencia y flexibilidad a cada tejido. Porque cada tejido necesita un grado de resistencia diferente porque está sometido a tensiones mecánicas diferentes y también, dependiendo si el tejido es más móvil o menos móvil, tendrá esas diferencias, ¿ya? Entonces, cada región del cuerpo utiliza una serie por ejemplo, uno puede decir, utiliza colágeno. No, hay como 70 tipos de colágeno. Entonces, en algunos tejidos hay unos tipos de colágeno, hay otros tipos de colágeno. En algunos casos hay colágenos más largos, colágenos más cortos, colágenos más flexibles, más rectos, etcétera. Solo la variación de colágeno ya genera harta diferencia. A eso lo sumamos variaciones en nidógeno, en elastina, etcétera. ¿Ya? Entonces, cada tejido es una sumatoria de componentes que le dan un grado específico de resistencia y flexibilidad. ¿Ok? Eh, una de las estructuras más interesantes de matriz extracelular que tenemos en los animales son las láminas basales, ¿ya? Son tipos especiales de matriz extracelular, ¿ok? Eh, Están compuestas por proteínas especiales y también por algunos glucosaminoglucanos particulares, ¿ya? Por ejemplo, tienen tipos especiales de colágeno, ¿ya? Ojo, no me refiero que tengan solo esto, ¿ya? Tienen colágenos que están en otras matrices normales, tienen proteínas que están en otras cosas normales, pero se destacan estas cosas. Y dentro de las cosas que vamos a destacar nosotros, hay una que justamente tiene el nombre por la estructura que forma, que es la proteína laminina, ¿ya? Más adelante vamos a ver eh, una proteína del intracelular que se llama lámina, ¿ya? Aquí, por favor, no la confundan, se los advierto de antemano, ¿ya? La laminina es una proteína de la matriz extracelular. La lámina, vamos a ver más adelante, es una proteína del núcleo, ¿ya? Que forma la lámina nuclear. Son cosas diferentes, pero siempre suelen confundir por la terminación, ¿ya? Pero les advierto de antemano. La laminina es esta proteína que está acá, una proteína trimérica, ¿ya? Que, que hace de que en las regiones en donde participa, las estructuras de matriz tengan un mayor grado de densidad. Son mucho más compactas. Las moléculas son más cerradas. La red de fibras es más apretada, ¿ya? Es tan apretada que literalmente se ve como una lámina, como una capa continua. Y por eso se le llamó así. Se le ha llamado lámina basal. ¿Ve? Aquí les dije colágeno 4, nidógeno, heparán, etc. La lámina se le llamó basal porque donde primero se la encontró fue debajo de los epitelios, ¿ya? Entonces, cuando se hizo análisis,
se veían células epiteliales y siempre se veía debajo del epitelio una estructura plana, una capa, ¿ya? Que se le llamó lámina basal porque estaba en la base del epitelio. Y después se ha ido encontrando de que hay láminas basales en montones de otros sitios, ¿ya? Alrededor de cada fibra muscular hay una lámina basal, ¿ya? Bueno, en la sangre son epitelios, así que hay lámina basal debajo. Entre la estructura que filtra la sangre hacia la orina, los elementos que van a eliminarse, es una lámina basal también, ¿ya? Eh, y es una estructura que literalmente se ve como una lámina, ¿ya? Como pueden ver acá.